Y vamos a cerrar esta primera sesión con otra querida dama, con una expresa política combatiente, nuestra hermana Nelly Rojas. A quien alguien ha llamado la dama de hierro. Me dejó salir sola hoy, pero en realidad es una sorpresa, esto no está dentro del programa. Le agradezco mucho a Pedro y a todos ustedes que me van a oír una breve historia, pero para mí es extraordinaria. Salí de Cuba el 9 de mayo de 1972, después de haber cumplido una condena de 9 años. Antes de salir de casa, nos unimos mi padre, mi hermano, que fueron presos políticos en Cuba, nos agarramos de las manos, besamos el piso y juramos allí no descansar nunca y a partir de ese momento seguir luchando por la libertad de nuestra patria. Salimos hacia España. Mi primera misión fue una solicitud de Clara Abraham, la mamá de Pedro Luis Oitel. Me dijo que a Pedro Luis lo iban a matar en breve y que necesitaban que yo, desde que llegara a España, me comunicara con el hermano de Pedro Luis que estaba allí y con otras personas. Saliendo del aeropuerto, en lugar de ir a donde tenía que me iban a recibir, salimos hacia la casa del hermano de Pedro Luis y de ahí seguimos a otros lugares. No teníamos equipaje porque era solo la ropa que llevábamos puesta. Quiere decir que no teníamos nada. 4 meses después salimos hacia Venezuela, nos consiguieron visa y allí fuimos. Llegamos en septiembre y al día siguiente de llegar me di a la tarea de buscar a los cubanos que habían allí en Venezuela para continuar nuestra lucha. Había un grupo grande de cubanos venezolanos, entre ellos el doctor Tebelio Rodríguez y otros muchos, pero él era el presidente entonces de la Asociación Patriótica José Martí, creo que se llamaba así, y desde entonces cada vez que hacían algo, allí estábamos nosotros diciendo, hablando sobre lo que era el proceso de Cuba, los fusilamientos, etc. Así llegó el año 78. El 24 de diciembre de aquel año 78 llegó un avión procedente de Cuba lleno de presos políticos. Yo estaba allí en el aeropuerto cuando bajaron aquellos presos. Fue algo extraordinario. El día 25 de diciembre llegó el segundo avión de presos. Para nosotros, los que vivíamos allí, fue como si nos hubieran dado agua bendita, algo que recibíamos con tanto amor, con tanta cosa. Aquello lo estaba presidiendo el doctor. Sí, no, es que me emociona pensar en Biquín. Biquín es un hombre, pero sigue siendo en mi mente y en la mente de todos, un hombre extraordinario, un hombre que lo daba todo, un hombre que no tenía nada y sin embargo todo lo que tenía dentro, que era lo único que tenía, lo dio para recibir a todos aquellos cubanos. Aparte, quiero decirles que Biquín estuvo creo que 15 años preso en Cuba, pero su apostolado era recibir a todos los hermanos cubanos juntos con sus familiares. Fundó una organización, fundamos el Hogar Cubano, un hogar cubano que fue
algo que aquellos hermanos disfrutaron porque nos volcamos hacia ellos y ellos hacia nosotros. Formamos una unión extraordinaria. Así continuó al año siguiente. En el año 79 llegaron los demás presos políticos. Todos nos integramos. Éramos hermanos, aquello era, bueno, aquí hay muchos, está Kemel, está Pedro Corso, está Pedro Fuentecid, muchos cubanos y ellos pueden recordar, pero aparte de la ayuda que los presos políticos en sí nos dábamos, fue aquella unión con los cubanos y con los venezolanos que prestaban ayuda. Los automercados nos regalaban comidas para aquel hogar cubano. Nos llamábamos unos a otros, no tenemos vaso, porque allí no había nada en aquel hogar cubano. No tenemos vaso. Al día siguiente teníamos, creo, 500, 600 vasos. Oye, no tenemos colchonetas. Regalaban colchonetas, almohadas, sábanos, de todo teníamos allí en aquel hogar cubano. Así es que fue una época, y Viquín siempre allí, no hubo una palabra, no hubo algo así que pudiera dividir aquella unión, aquella confraternidad tan fuerte entre los cubanos, entre todos nosotros. Después fundamos la Unión de Expresos Políticos Cubanos que presidió Viquín Meso. Y así continuó. Y después no solo eran los presos que ya no llegaban, sino cubanos en general, familiares de todos los cubanos. Y por mi parte hubo un momento que le dio un alto en el camino a mi lucha, cuando caí presa allí en Venezuela junto con mi esposo, por la fuga precisamente de Luis Posada Carriles, un hombre extraordinario que estaba preso con Orlando Boche, con 2 venezolanos allí. Y después continué con los venezolanos, ayudándolos en todas sus marchas, y tuvimos que venir hacia aquí porque teníamos auto de detención otra vez y tuvimos que salir. Y aquí continuamos. Y para mí es una satisfacción estas reuniones donde volvemos a unirnos, donde nunca vamos a dejar de estar unidos. Muchas gracias, Pedro, por darme esta oportunidad. Gracias. Dice Nelly que yo también estuve, sí, lo que pasa es que llegué después, porque el gran grupo llegó en el 79, en esa época yo todavía estaba preso, tapiado en Boniato con Ernesto, ahí me tenía trancado Ernesto allá en Boniato, en las tapiadas. Pero sí, llegué en el 83. Y es importante decirlo, de verdad, como aquellos gobiernos de Venezuela, aquellos gobiernos democráticos de Venezuela, tanto gobiernos de COPEI como gobiernos de ADECOS, se portaron con nosotros los presos políticos. Y en el caso nuestro, de los que llegamos en el 83, aquí está Napoleón, que viajamos juntos para allá, cuando los Estados Unidos no nos daba visa a los presos, el gobierno de Venezuela recibió a los presos políticos. Y cuando fuimos excarcelados, los recondenados, quienes habíamos cumplido la condena y permanecíamos presos, y el régimen nos obligaba a salir del país, porque fue así, nos obligó a salir del país. El gobierno que nos dio las visas fue el gobierno de Venezuela. Y todos los recondenados que no teníamos esposa, porque por ejemplo mi cuñado, mi hermana era ciudadana americana, él sí pudo venir directamente para acá. Pero todos los demás, que éramos el 99%, fuimos a Venezuela. Y allí recibimos de verdad la solidaridad de los venezolanos, no solamente de los partidos políticos, de los venezolanos que nos apoyaban, nos ayudaban ahí en el Prado del Este, en la casa, en el hogar cubano y donde quiera que estábamos, trabajando, esforzándonos y manteniendo la llama, la viva por la libertad de Cuba.
Vamos a hacer un receso, ahí está el lunch. Los libros, acuérdense de los libros, ahora es el momento de venir a buscar los libros.